La lección del reloj de arena. En una remota aldea rodeada de montañas y valles vivía un anciano maestro zen llamado Rou, y su sabiduría atraía a personas de todas partes quienes buscaban respuestas a sus inquietudes y guía para encontrar equilibrio en sus vidas. El maestro era conocido por su habilidad para enseñar a través de historias y objetos cotidianos, transformando lo simple en una poderosa herramienta de reflexión. Un día un joven llamado Daichi llegó al templo claramente abatido. Sus ojos reflejaban cansancio y su postura mostraba el peso de un conflicto interno que no podía resolver. Maestro Rou, necesito tu ayuda, dijo inclinándose profundamente. Siento que mi vida se desmorona por más que intento avanzar. Todo parece ir demasiado rápido, el trabajo, las obligaciones, las expectativas, todo me abruma y no cómo detener este caos. Rou lo miró con calma y asintió. Entiendo lo que sientes, Daichi. Vivimos en un mundo que parece no detenerse nunca, pero a veces para encontrar paz debemos aprender a fluir. Con el tiempo el maestro se levantó despacio haciendo una señal para que Daichi lo siguiera. Lo condujo a una pequeña sala en el templo iluminada por la suave luz del sol que se filtraba por las ventanas de papel. En el centro de la habitación, sobre una mesa baja, había un reloj de arena delicado y elegante, con finos granos de arena dorada. Observa este reloj de arena, dijo Rou mientras giraba el objeto y comenzaba a fluir la arena de la parte superior a la inferior. Quiero que lo mires con atención y me digas qué ves. Daichi se inclinó examinando el objeto con detenimiento. La arena cae lentamente, grano por grano. Parece que no hay prisa, pero sigue moviéndose. Rou asintió con una leve sonrisa. Exacto. Ahora dime, ¿qué pasaría si intentaras forzar toda la arena a pasar de una vez? El joven reflexionó por un momento y respondió: sería imposible. La arena está diseñada para pasar poco a poco, grano por grano. Si lo intentara, el reloj se rompería o la arena se atascara. El maestro lo miró con aprobación. Así es, Daichi, este reloj de arena nos enseña una gran lección sobre la vida. Cada grano representa un momento, una tarea o una preocupación. Si intentamos manejarlo todo de una vez, nos atascamos, nos agotamos. Como el reloj, corremos el riesgo de rompernos. El joven permaneció en silencio, procesando las palabras del maestro. Entonces dijo finalmente: ¿quieres decir que debo dejar de intentar hacerlo todo al mismo tiempo? Ri sonrió. No se trata solo de hacerlo todo, sino de aprender a enfocarte en un grano a la vez. El reloj no se detiene, pero tampoco apresura. La arena fluye con calma, sabiendo que cada grano llegará a su destino en el momento adecuado. Daichi miró fijamente el reloj de arena, sintiendo que las palabras del maestro comenzaban a resonar en su interior. ¿Y cómo puedo aplicar esto a mi vida, maestro?, preguntó con una mezcla de curiosidad y esperanza. Ri tomó el reloj y se lo ofreció al joven. Cada vez que te sientas abrumado, gira este reloj y obsérvalo. Haz una lista mental de tus preocupaciones y luego elige una sola cosa en la que enfocarte. Permite que los demás granos esperen su turno. Verás que al final todo fluye con mayor facilidad. El joven aceptó el reloj con gratitud, pero aún quedaba una duda en su mente. Maestro, ¿qué pasa si los granos se acumulan demasiado rápido? Si siento que no hay tiempo suficiente para todo. El anciano rió suavemente. Eso ocurre cuando olvidamos algo importante, Daichi. No todos los granos tienen el mismo peso. Algunos son más grandes y significativos, mientras que otros son pequeños e insignificantes. Aprende a priorizar. Deja que los granos más pequeños se queden en la parte superior por un tiempo. Lo importante es que no te detengas, pero tampoco te apresures. El joven asintió lentamente, comenzando a comprender. Entonces la clave está en aceptar que no puedo controlarlo todo al mismo tiempo. Exactamente, respondió Rou. Cuando te rindes al flujo natural de la vida, descubres que hay belleza en la imperfección y paz en la aceptación. Con el reloj de arena en sus manos, Daichi se despidió del maestro, prometiendo aplicar la lección en su día a día durante las semanas siguientes. Cada vez que se sentía abrumado, observaba el reloj y recordaba las palabras del maestro. Poco a poco su vida comenzó a cambiar. Aprendió a manejar sus responsabilidades sin caer en la ansiedad y a disfrutar de los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Años después, Daichi regresó al templo, ya no como un joven abrumado, sino como un hombre tranquilo y equilibrado. Llevaba consigo el mismo reloj de arena, ahora un símbolo de su transformación. Maestro Rou, dijo inclinándose profundamente, gracias a tu enseñanza he encontrado paz en mi vida. Cada grano de arena me recordó que no es
El tiempo lo que controla mi vida, sino como elijo vivirlo. El anciano sonrió. Satisfecho de ver el crecimiento de su discípulo, recuerda siempre Daichi que la vida es como un reloj de arena, aunque el tiempo fluye sin detenerse, siempre puedes elegir cómo enfrentarlo. El bambú y el roble. En una pequeña aldea rodeada de verdes colinas y vastos bosques vivía un sabio llamado Soen, reconocido por su serenidad y profundo entendimiento de la vida. Soen era un refugio para aquellos que buscaban guía. Personas de todas partes acudían a él para encontrar respuestas a sus inquietudes y consuelo. En sus corazones, una mañana luminosa, un joven llamado Akou llegó a su cabaña visiblemente abatido, sus hombros caídos y sus ojos llenos de frustración. Del maestro Soen comenzó Akou inclinándose respetuosamente. Cada día trabajo con todas mis fuerzas, pero no logro avanzar. Veo a otros alcanzar metas y prosperar mientras yo permanezco estancado, como si mis esfuerzos fueran en vano, porque siento que nunca logro. El anciano lo observó en silencio por un momento, con una expresión tranquila. Ven conmigo, Aou, creo que lo que necesitas no está en mis palabras, sino en algo que hay. Intrigado, el joven siguió al maestro en silencio. Juntos caminaron hacia el bosque cercano, donde el aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Después de un rato llegaron a un claro donde un imponente roble y una plantación de altos bambúes compartí. Mira estos dos árboles, dijo Soen señalándolos con calma. Observa atentamente y 10 centavos que ve. Akou se detuvo y estudió ambos árboles. Con el roble es fuerte, robusto y parece haber estado aquí desde siempre, dijo señalando su tronco grueso y sus ramas extendidas hacia el cielo. En cambio, el bambú es alto pero parece frágil, como si no pudiera resistir una tormenta. Soen, ligeramente decepcionado, satisfecho con la respuesta. Lo que ves ahora es solo una parte de su historia. Permíteme contarte cómo llegaron a ser lo que son. El joven se sentó junto al maestro dispuesto a. Hace muchos años planté la semilla del roble y también las del bambú al mismo tiempo. El roble creció rápido, mostrando su fuerza desde el principio. En poco tiempo era un árbol joven y vigoroso, pero el bambú. El maestro hizo una pausa mirando los tallos que se balanceaban suavemente con la brisa. El bambú no mostró señales de vida durante 5 horas. Akou frunció el ceño desconcertado. Nada que pudiera verse desde la superficie, respondió Soen con calma, pero bajo la tierra el bambú estaba trabajando arduamente. Durante todo ese tiempo sus raíces se extendieron profundamente, creando una base fuerte y resistente, y cuando finalmente emergió creció más rápido que cualquier otro árbol en el bosque, alcanzando un. El joven entonces dijo finalmente, estás diciendo que mi esfuerzo no es inútil aunque no vea resultados ahora. Así es, Akou respondió Soen con una mirada cálida. Como el bambú estás echando raíces, puede que no lo notes, pero cada paso que das fortalece tu base. Lo que parece invisible ahora es en realidad lento, el trabajo más importante que. Aunque las palabras de Sogen ofrecían consuelo a Akou, pero maestro, ¿qué pasa si me canso? Si pierdes la paciencia mientras espero. Soen, el bambú tiene otra lección para enseñarnos. Aunque parezca frágil, es una de las plantas más resistentes. Cuando soplan los vientos más fuertes, el bambú se dobla, pero no se rompe. Aprende a ser flexible, Akou. No se trata solo de esperar, sino de resistir con gracia y adaptarse a las dificultades. El joven miró los árboles en silencio, comenzando a comprender la profundidad. Entonces el camino de cada uno es distinto. Exacto, dijo Soen con una mirada sabia. El roble y el bambú tienen formas diferentes de crecer, pero ambos cumplen su propósito. El roble muestra su fuerza desde el principio, mientras que el bambú trabaja en silencio, preparándose para un crecimiento sostenido y duradero. Ni uno es mejor que el otro, simplemente seguir. El sol comenzó a descender lentamente, bañando el claro del bosque con tonos dorados. El canto de los pájaros se apagó, dejando un silencio lleno de significado entre los dos. Acá sintió que su frustración comenzaba a disiparse, reemplazada por una sensación de calma y aceptación. Entonces, maestro, dijo finalmente con una ligera sonrisa, debo confiar en mi proceso incluso si en Sojena prueba. Sí. Acá no compara tu crecimiento con el de los demás. La paciencia, la flexibilidad y la perseverancia son los pilares de cualquier camino. Acepta tu propio ritmo y tu crecimiento será auténtico. Años después, Akou regresó a la
Aldea había logrado mucho en su vida, pero nunca olvidó las palabras del maestro ni las lecciones del bosque cada vez que enfrentaba un momento difícil recordaba el bambú echando raíces profundas trabajando en silencio. Creciendo con fuerza cuando compartió esta historia con otros inspirando a quienes luchaban con dudas y desánimo. La lección del roble y el bambú se transmitió de generación en generación recordando que el verdadero progreso no siempre es visible, pero siempre está ocurriendo bajo la superficie y así las raíces invisibles del bambú se convirtieron en un símbolo de paciencia, resiliencia y la certeza de que el crecimiento. El camino de las hojas caídas. En un pequeño pueblo rodeado por montañas vivía un anciano maestro llamado Kente, conocido por su sabiduría y serenidad. Cerca de su casa había un viejo templo con un enorme árbol de cerezos en el patio central. Cada otoño sus hojas doradas y rojizas caían suavemente al suelo creando un espectáculo impresionante que atraía a muchos visitantes. Un día un joven aprendiz llamado Youri llegó al templo buscando guía. Aunque era trabajador y dedicado, Youri era impaciente y ambicioso. Había viajado por muchos lugares en busca de maestros que le enseñaran cómo alcanzar la iluminación. Rápidamente, cuando Youri llegó ante el maestro Kente, se inclinó profundamente y dijo: Maestro, he oído de tu gran sabiduría, por favor enséñame cómo alcanzar la iluminación en el menor tiempo posible. Estoy dispuesto a hacer cualquier esfuerzo para lograrlo. El maestro Kente lo miró con una sonrisa. Tranquila, muy bien joven, respondió, pero primero hay algo que debes hacer cada día al amanecer. Recoge todas las hojas caídas del árbol en este patio. Cuando el suelo esté completamente limpio, ven a ver mejor. Y pensó que era una tarea simple y se sintió aliviado de que su entrenamiento comenzara con algo tan sencillo. A la mañana siguiente se levantó temprano y comenzó a barrer las hojas caídas. Trabajó diligentemente, asegurándose de que no quedara ni una sola hoja en el suelo. Cuando terminó, el sol ya estaba alto en el cielo. Youri, sudando pero satisfecho, fue a buscar al maestro Kente. Maestro, he terminado el patio, está limpio, ¿qué sigue? Kente lo miró desde su posición bajo la sombra del templo y dijo: espera hasta mañana y vuelve a hacerlo. Confundido pero sin protestar, Yi regresó al día siguiente al patio. Sin embargo, para su sorpresa, el suelo estaba nuevamente cubierto de hojas caídas. Durante la noche, pacientemente recogió todas las hojas otra vez y al terminar volvió a presentarse ante el maestro. Maestro, el patio está limpio una vez más. Cuando comenzaré a aprender las enseñanzas profundas? Kente sonrió y respondió: continúa limpiando el patio cada día. Esto continuó durante semanas. Cada amanecer Youri barría las hojas caídas solo para descubrir al día siguiente que el viento y el árbol las habían esparcido por todo el patio de nuevo. Al principio trabajaba con entusiasmo, creyendo que el verdadero entrenamiento comenzaría pronto. Sin embargo, con el tiempo empezó a sentirse frustrado. Un día, incapaz de contenerse más, y fue al estro. Dijo: maestro, llevo semanas limpiando este patio, no importa cuánto me esfuerce, las hojas siguen cayendo. Siento que no estoy avanzando. ¿Por qué me haces hacer algo tan inútil? Kente lo miró con calma y respondió: es inútil. Déjame hacerte una pregunta, Youri, ¿qué has aprendido de este trabajo? Youri, molesto, respondió: he aprendido que las hojas siempre vuelven a caer sin importar cuál las recoja, es un ciclo interminable. Kente asintió y agregó: exactamente así es la mente. Por mucho que intentes mantenerla completamente limpia o libre de pensamientos, los pensamientos siempre volverán. Como las hojas caen del árbol, no puedes detener el viento ni el cambio de las estaciones, pero puedes aprender a aceptarlo. Youri se quedó en silencio procesando las palabras del maestro. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó. ¿Quién te señaló al patio? Cuando las hojas caen, simplemente las recoges. Cuando vuelven a caer, las recoges otra vez. No te aferras al deseo de un patio perfectamente limpio ni te frustras por las hojas nuevas. Aprende a hacer tu tarea con atención y calma, sin apego al resultado. Esa noche Youri reflexionó profundamente sobre las palabras de Kent. Se dio cuenta de que, al igual que había estado luchando contra las hojas, también había estado luchando contra sus propios pensamientos y emociones, queriendo eliminarlos en lugar de aceptarlos como parte de su naturaleza. A partir de ese día comenzó a barrer el patio con una nueva perspectiva. Ya no se enfocaban en el resultado, sino en el acto mismo de barrer. El sonido del rastrillo sobre las piedras, el aroma fresco de la mañana, el movimiento de sus manos. Con el tiempo Youri notó un cambio en sí mismo. Su mente
Antes llena de impaciencia y expectativas, comenzó a calmarse. Descubrió que al aceptarlas hojas como parte del ciclo natural también podía aceptar sus propios pensamientos y emociones con la misma tranquilidad. Un día, mientras barría las hojas al amanecer, sintió una paz profunda en su corazón. Fue entonces cuando entendió que la iluminación no era un destino lejano, sino algo que podía experimentarse en los pequeños momentos de atención plena y aceptación. Cuando Yori volvió a ver al maestro Kente, ya no estaba impaciente ni frustrado. En lugar de preguntar qué sigue, simplemente inclinó la cabeza en agradecimiento. El maestro Kente lo observó con una risa y dijo: ahora estás listo para aprender el peso de la taza vacía. En un monasterio situado en las colinas verdes de un valle sereno vivía un monje joven llamado Rayota. Aunque Rayota era diligente y disciplinado, había algo que siempre lo inquietaba. En su interior albergaba una constante sensación de insatisfacción, una ansiedad que lo mantenía preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, si estaba en el camino correcto o si podría mejorar aún más. Todas las mañanas Rayota se levantaba al amanecer y seguía fielmente la rutina del monasterio. Comenzaba el día con una hora de meditación, después trabajaba en los jardines arrancando malas hierbas y cuidando las plantas. Por las tardes ayudaba a limpiar el templo y a preparar las comidas junto con otros monjes. Desde fuera parecía el ejemplo perfecto de un estudiante zen, pero dentro de su mente había un torbellino de pensamientos. ¿Estoy siendo lo suficientemente útil para los demás? ¿Qué pasa si no soy capaz de alcanzar la iluminación? ¿Por qué otros monjes parecen tan tranquilos mientras yo estoy lleno de dudas? Estas preguntas lo acompañaban en cada momento, y aunque intentaba callarlas durante la meditación, volvían con más fuerza. El maestro del monasterio, un hombre sabio y sereno llamado Dai, conocía a Rayota desde hacía años. Había observado su crecimiento y también su lucha interna. Una tarde, mientras paseaban por los jardines, Daichi notó que Rayota trabajaba con una expresión de tensión en el rostro, las cejas fruncidas, los movimientos rígidos y su respiración apresurada contrastaban con la calma que los jardines solían inspirar. Esa noche, después de la cena, Daichi se acercó a Rayota y lo invitó a tomar té con él en el salón principal del monasterio. Rayota aceptó con entusiasmo, pensando que el maestro le ofrecería algún consejo para disipar sus dudas. Cuando ambos estuvieron sentados frente a una mesa baja, Daichi trajo una tetera humeante y 2 tazas de cerámica simples. Colocó una taza vacía frente a Rayota y, sin decir una palabra, comenzó a servir el té. Rayota observó en silencio cómo el té llenaba la taza, pero para su sorpresa el maestro no se detuvo. Cuando la taza estaba llena, continuó vertiendo té y pronto el líquido comenzó a derramarse por los bordes, mojando la mesa y goteando al suelo. Maestro, exclamó Rayota confundido, la taza está llena, no puede contener más té. Daichi detuvo el flujo del té y colocó la tetera sobre la mesa. Luego miró a Rayota con una sonrisa tranquila y le dijo: así como esta taza, Rayota, tu mente está llena de pensamientos, preocupaciones, dudas y expectativas. Estás tan ocupado intentando entenderlo todo, controlar todo y ser perfecto que no queda espacio para nada nuevo. Rayota se quedó en silencio, impactado por las palabras del maestro. Nunca antes había considerado que su constante análisis y preocupación pudieran estar obstaculizando su camino en lugar de ayudarlo. Pero maestro, dijo después de un momento de reflexión, ¿cómo puedo vaciar mi mente? ¿Cómo puedo dejar de llenarla con todo esto? Daichi tomó la taza de té que había servido para Rayota, la colocó boca abajo sobre la mesa, dejando que el líquido restante gotear lentamente. No puedes recibir nada mientras te aferres a lo que ya no sirve, dijo Daichi. Vaciar la mente no significa no pensar, sino soltar aquello que no es necesario. Libérate de las preocupaciones que no puedes resolver en este momento, de los juicios innecesarios sobre ti mismo y los demás, y de las expectativas que te atan. Rayota sintió, pero aún parecía preocupado. ¿Y qué pasa si vuelvo a llenarla, maestro? Siento que no puedo evitarlo. Daichi sonrió una vez más. Eso también es parte del proceso. Una taza nunca permanece vacía para siempre. Lo importante es aprender a vaciarla cuando comienza a rebosar. Esa noche Rayota se retiró a su habitación con el sonido de las palabras del maestro resonando en su mente. Pensó en cuántas veces se había aferrado a ideas, preocupaciones o miedos que ya no tenían sentido, pero que seguían ocupando espacio en su interior. Al día siguiente, durante la meditación matutina, Rayota
Hizo algo diferente en lugar de luchar contra sus pensamientos. Los observó cuando una preocupación surgía en su mente, la reconocía y luego la dejaba pasar como una nube que cruza el cielo. Por primera vez en mucho tiempo sintió un momento de verdadera calma. Con el tiempo Rayota aprendió a vaciar su taza con más frecuencia. No se trataba de alcanzar un estado perfecto de vacío, sino de ser consciente de cuando estaba llenando su mente con cosas innecesarias y aprender a soltarlas. Descubrió que al hacerlo podía vivir con más claridad y disfrutar más plenamente del presente. El maestro Daichi continuó guiándolo siempre, recordándole que el camino del Zen no es un destino sino una práctica diaria. Así, Rayota dejó de preocuparse tanto por hacerlo todo bien y comenzó a enfocarse en simplemente ser, y como resultado comenzó a experimentar la paz que tanto había buscado, no como algo lejano e inalcanzable, sino como algo que había estado dentro de él todo el tiempo, esperando a que tuviera el espacio para descubrirlo. La montaña, el río y el hombre que buscaba la verdad. En una aldea rodeada por montañas vivía un joven llamado Osi. Aunque su vida era tranquila, una inquietud lo consumía. Quería comprender el propósito de la existencia. Cada mañana, mientras observaba el río que serpenteaba por los campos, se preguntaba: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué significa todo esto? Un día, incapaz de soportar más sus dudas, decidió buscar a un sabio monje que vivía en la cumbre de la montaña más alta. Se decía que aquel maestro poseía respuestas a todas las preguntas. Hiroshi preparó provisiones y emprendió su viaje. La subida era ardua, los caminos eran empinados y el río de las alturas mordía su piel, pero el deseo de encontrar la verdad lo impulsaba. Tras 3 días de ascenso, finalmente llegó al monasterio, donde lo recibió un anciano monje llamado Senzu Yoshi. Se inclinó profundamente y dijo: Maestro, he venido en busca de la verdad, quiero entender el propósito de la vida. Senzu sonrió y respondió: si buscas la verdad, cruza esta montaña, baja al valle y sigue el curso del río hasta que llegues al océano. Allí encontrarás tu respuesta. Aunque la respuesta lo desconcertó, Yoshi decidió obedecer. Partió hacia el valle, bajando por senderos estrechos y cruzando bosques densos. Finalmente alcanzó el río y comenzó a seguir su cauce. El primer día, mientras caminaba, se encontró con un pescador que arreglaba su red. Al ver al joven, el pescador le preguntó: ¿a dónde te diriges, viajero? Busco el océano para encontrar la verdad, respondió Osi. El pescador rió: la verdad, la red rota de un pescador enseña más que 1000 océanos. Yoshi, confundido, continuó su camino. Días después se encontró con un anciano que cultivaba un campo junto al río. El anciano estaba doblado por el peso de los años, pero sus manos trabajaban con fuerza y precisión. Osi se detuvo a observar. Finalmente el anciano levantó la mirada: joven, ¿qué te trae por aquí? Busco el océano para encontrar la verdad, respondió Osi. El anciano sonrió: el propósito de la vida no está en el océano, sino en cada semilla que plantamos. Yoshi reflexionó sobre estas palabras, pero su deseo de llegar al océano era más fuerte. Continuó su viaje. El río y las estaciones. Conforme pasaban los meses, Hiroshi notó cómo el río cambiaba. En primavera las aguas eran rápidas y cristalinas, llevando consigo flores caídas de los árboles. En verano el río estaba lleno de niños que jugaban y familias que celebraban junto a sus orillas. En otoño las hojas caían tiñendo las aguas de colores dorados y rojos, y en invierno el río se volvía lento, casi inmóvil, atrapado bajo una delgada capa de hielo. Osi comenzó a comprender algo: el río no era siempre el mismo, pero su esencia permanecía, al igual que la vida. El río fluía, cambiaba, pero seguía siendo río. Finalmente, tras un año de viaje, Osi llegó al océano. Antes se extendía una vasta inmensidad de agua interminable. Imponente, el rugido de las olas llenaba el aire y el horizonte parecía tocar el cielo. Se sentó en la arena y esperó. ¿Dónde está la verdad que me prometieron?, se preguntaba. Pasaron horas, luego días, pero el océano no le ofreció ninguna respuesta. Él regresó desilusionado y decidió regresar al monasterio para confrontar al maestro Senzu. El viaje de vuelta fue más rápido, pues ya conocía el camino. Cuando llegó encontró al anciano meditando bajo un cerezo en flor. Maestro, dijo Osi frustrado, seguí sus instrucciones, crucé montañas, seguí el río, llegué al océano, pero no encontré la verdad. Senzu abrió los ojos lentamente y lo miró con una sonrisa. ¿Qué aprendiste del río? Osi recordó: aprendí que el río cambia con las estaciones, pero siempre fluye hacia
Adelante, ¿qué aprendiste de las personas que encontraste?, preguntó el maestro. Que cada uno ve la verdad de manera diferente. El pescador veía la verdad en su red y el anciano en las semillas que plantaba. El maestro asintió. Y el océano, ¿qué te mostró? El océano me mostró que es vasto y eterno, pero no me dio respuestas. Senzu se rió suavemente a Yoshi. Pero ya tienes tus respuestas. El río te enseñó que la vida es cambio y que debes fluir con ella. El pescador y el anciano te mostraron que la verdad no es una sola, sino que depende de cómo la vivas. Y el océano te recordó lo pequeño que eres en comparación con el universo y al mismo tiempo lo conectado que estás con todo. Hiroshi quedó en silencio. De repente todas las piezas encajaron. La verdad que buscaba no estaba en un lugar lejano, sino en el viaje mismo, en las personas que conoció, en las aguas que lo guiaron y en las lecciones que aprendió. Senzu agregó: el propósito de la vida no es encontrar una verdad universal, sino vivir plenamente cada momento sabiendo que tú mismo eres parte del río, de las montañas y del océano. Desde ese día Oshi ya no buscó respuestas fuera de sí mismo. Regresó a su aldea, pero vivió de manera diferente, con los ojos abiertos a las lecciones que cada día traía consigo. El bosque de los 1000 ecos. En una región remota rodeada de altas montañas existía un bosque místico conocido como el bosque de los ecos. Aquel lugar era famoso entre los viajeros y sabios, quienes decían que sus ecos no solo repetían palabras, sino que también revelaban la verdad del corazón de quien hablaba en el pueblo cercano. Todos conocían las historias del bosque, pero pocos se atrevían a aventurarse en él. Un día, tras una discusión especialmente amarga con su familia, Akou se encontró a las afueras del pueblo furioso y cansado. Mientras caminaba sin rumbo vio a Ichirou, un anciano maestro zen, sentado bajo la sombra de un cerezo. Ichirou era conocido por su sabiduría y por ayudar a quienes buscaban respuestas. ¿Por qué estás tan agitado, joven?, preguntó Ichirou con calma. Akou, todavía enfurecido, se desahogó: siempre tengo que lidiar con personas que no me entienden. Todos me critican por cómo soy, pero nadie se toma el tiempo de escucharme de verdad. El anciano asintió lentamente. Entiendo tu frustración, dijo Ichirou, pero a veces lo que recibimos de los demás es un reflejo de lo que les damos. Ven conmigo al bosque de los 1000 ecos. Quizás allí encuentres las respuestas que buscas. Aunque Akou no creía del todo en las historias sobre el bosque, su curiosidad fue mayor que su escepticismo, así que siguió al anciano. Tras caminar varias horas llegaron al bosque. Los árboles eran altos y antiguos, y sus hojas susurraban con la brisa. El aire estaba impregnado de una calma inquietante. Ichirou señaló un claro en el bosque. Ve allí, joven, y grita lo que llevas en tu corazón. Akou, intrigado pero dudoso, se adentró en el claro y gritó con todas sus fuerzas: estoy harto de todo. Un momento después el eco respondió: estoy harto de todo. Molesto, Akou volvió a gritar: todos son injustos conmigo. El eco replicó: todos son injustos conmigo. Frustrado, Akou miró al anciano: solo me devuelve lo mismo que digo. ¿De qué sirve esto? Ichirou sonrió: intenta ahora decir algo positivo. Akou sospechó que era una pérdida de tiempo, pero decidió intentarlo. Gracias. El bosque respondió: gracias. Sorprendido, Akou probó de nuevo. Gracias por este día. El eco replicó: gracias por este día. Poco a poco, Akou comenzó a experimentar con diferentes palabras y frases, notando cómo el bosque siempre reflejaba lo que él expresaba. Finalmente regresó junto a Ichiro: maestro, el bosque solo devuelve lo que uno dice. ¿Es eso todo? Ichirou lo miró con amabilidad. El bosque de los 1000 ecos no es más que un reflejo de tu propia mente. Lo que arrojas al mundo regresa a ti. Si gritas con ira, recibirás ira. Si hablas con gratitud, recibirás gratitud. Lo mismo ocurre en la vida. Akou quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano calaran en lo más profundo de su ser. Eso significa que debo cambiar la forma en que hablo con los demás, no solo con los demás, joven, respondió Ichirou, sino también contigo mismo. La vida es como este bosque: lo que emites hacia ella es lo que regresa a ti. Si deseas que las cosas cambien, comienza cambiando tú. Akou pasó el resto del día sentado junto al anciano, contemplando las implicaciones de lo que había aprendido. Cuando regresó al pueblo, comenzó a aplicar las enseñanzas del maestro. La próxima vez que sintió frustración, respiró profundamente antes de reaccionar. En lugar de gritar, habló con calma y comprensión. Con el tiempo notó que las personas respondían de manera diferente a él. Sus relaciones mejoraron y la
constante sensación de conflicto que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse un año después. Akou regresó al bosque de los 1000 ecos esta vez para agradecer. Se sentó en el mismo claro donde había gritado por primera vez y dijo con sinceridad: gracias por todo lo que he aprendido. El bosque respondió: gracias por todo lo que he aprendido. La flor del espejo en un monasterio escondido entre monta envueltas por la niebla. El maestro Ryu era conocido por su sabiduría y su capacidad para enseñar a través de metáforas y lecciones simples pero profundas. Su enseñanza no provenía de largas explicaciones, sino de pequeños actos y observaciones que, como semillas, germinaba lentamente en las mentes de sus discípulos. Haru, uno de los discípulos más jóvenes del monasterio, era también uno de los más inquietos. Había llegado al templo buscando respuestas a preguntas que lo atormentaban desde hacía años. Sentía que el mundo estaba lleno de caos y, a pesar de su esfuerzo por meditar y seguir las enseñanzas del maestro Ryu, la paz parecía siempre escaparle. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Haru se acercó al maestro. Su rostro estaba tenso y sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y desilusión. Maestro Ryu, necesito su guía, dijo inclinando en señal de respeto. Ryu, que estaba sentado bajo la sombra de un cerezo en flor, levantó la mirada con calma. ¿Qué te inquieta? Haru, he dedicado mi tiempo a la meditación y al estudio de las enseñanzas. Practico la compasión como usted nos ha enseñado y trato de observar mi mente. Sin embargo, no encuentro la paz interior. No importa cuánto me esfuerce, siempre siento que algo falta. ¿Qué estoy haciendo mal? El maestro Ryu lo observó en silencio por unos instantes. Sus ojos parecían mirar más allá del joven, como si pudiera ver directamente el torbellino de pensamientos en su mente. Finalmente el maestro se levantó con lentitud y señaló un pequeño estanque que había en el jardín del monasterio. Ven conmigo. Haru, intrigado, el joven lo siguió. Ambos caminaron hasta el borde del estanque, donde el agua era tan clara que reflejaba el cielo, las nubes y las flores de loto que flotaban en la superficie. El maestro señaló hacia el agua y dijo: mira el estanque. Haru, ¿qué ves? Haru se inclinó sobre el agua y observó: veo mi reflejo. Maestro, también veo las flores de loto que flotan en la superficie. Todo es muy claro y tranquilo. Ryu asintió con una leve sonrisa. Toma una de esas piedras junto al estanque y lánzala al agua. Haru dudó por un momento, pero luego recogió una pequeña piedra y la lanzó al centro del estanque. Al instante el agua se agitó, creando ondas que distorsionaron el reflejo. Las flores de loto también se movieron, perdiendo su posición en el espejo líquido. Ahora mira otra vez, dijo el maestro. Haru observó el agua, que ahora estaba turbia y en constante movimiento. Ya no veo nada claro, maestro, mi reflejo se ha roto y las flores están borrosas. El maestro Ryu asintió una vez más, como si esperara esa respuesta. Así es tu mente, Haru, cuando intentas controlarla demasiado, al igual que este estanque. Cuanto más intentas moldearlo, más perturbado se vuelve. El joven discípulo frunció el ceño tratando de comprender el significado detrás de las palabras del maestro. Entonces, ¿qué debo hacer? Maestro, si no debo controlar mi mente, ¿cómo puedo encontrar la paz? El maestro se sentó junto al estanque y señaló nuevamente la superficie del agua. No hagas nada, Haru, solo observa. Haru se sentó a su lado sintiendo la suave brisa de la tarde. Durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, observando cómo las ondas del agua se disipaba poco a poco. Gradualmente la superficie del estanque volvió a ser tranquila y el reflejo del cielo y las flores reapareció claro y nítido como antes. ¿Qué ves ahora?, preguntó. Veo el agua en calma, maestro, mi reflejo y las flores han regresado. ¿Qué hiciste que el agua volviera a estar tranquila? Haru reflexionó por un momento antes de responder. No hice nada, maestro, simplemente esperé. El maestro sonrió con satisfacción. Exactamente, Haru, la verdadera paz no se encuentra buscando desesperadamente o tratando de controlarla, es algo que surge por sí sola cuando dejas de resistirte y permites que la mente repose en su estado natural. El joven discípulo asintió sintiendo por primera vez que había comprendido algo profundo. Las palabras del maestro no eran complicadas, pero el mensaje detrás de ellas era claro, como el agua del estanque en calma. A partir de ese día, Haru dejó de esforzarse tanto por alcanzar la paz. En lugar de eso se dedicó a observar su mente como había observado el estanque cuando surgían pensamientos inquietos. Los dejaba pasar como el viento que acaricia la superficie del agua y poco a poco empezó
A sentir una serenidad que nunca antes había experimentado el maestro Ryu nunca. Volvió a mencionar aquella lección pues sabía que Haruya llevaba consigo la enseñanza y así el joven discípulo continuó su camino aprendiendo que la paz no es algo que se encuentra sino algo que se permite florecer como las flores de loto que flotan en el espejo del agua tranquila. La lección del semáforo. En el corazón de una ciudad bulliciosa y llena de vida había un anciano llamado Sato que trabajaba como guardia de tránsito. Era el encargado de dirigir el tráfico en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad todos los días desde la madrugada hasta el atardecer. Sato guiaba a los autos, bicicletas y peatones en medio de un caos de bocinas, luces y prisa. Sato era conocido entre los habitantes de la ciudad por su serenidad mientras los autos pitaban impacientes y los conductores perdían la paciencia. Él mantenía una expresión tranquila sin alterarse ni apresurarse a pesar del ritmo frenético de su entorno. Sato parecía moverse en un mundo propio, uno donde el tiempo transcurría más lento. Un día un joven llamado Kenji que trabajaba en una oficina cercana observó a Sato mientras esperaba en la esquina para cruzar la calle. El joven se había sentido abrumado por el ritmo de la ciudad y las exigencias de su trabajo. Envidiaba la calma de Sato y deseaba comprender cómo lograba mantenerla en medio del constante ajetreo. Impulsado por la curiosidad, Kenji se acercó a Sato durante su descanso. Señor Sato, veo que trabaja aquí todos los días y siempre parece tan tranquilo. ¿Cómo puede mantener la calma en medio de este caos?, preguntó Kenji sin poder ocultar su frustración. Sato lo miró con una sonrisa amable y asintió lentamente. Joven, cuando miro a esta intersección no veo solo autos, personas o luces, veo el flujo de la vida misma. Así como el tráfico cambia, también cambian nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Algunos días son como el tráfico pesado, llenos de obstáculos y caos. Otros son como una avenida vacía, tranquilos y sin complicaciones, pero en ambos casos yo simplemente me limito a guiar. Kenji frunció el ceño sin comprender del todo. ¿A qué te refieres con guiar?, preguntó con interés. Déjame explicarlo de otra forma, respondió Sato. Cuando trabajo no me concentro en el ruido ni en la impaciencia de los conductores. Mi es observar y dirigir el flujo, no involucrarme en cada bocina, cada grito o cada luz que cambia. Si me distrajera con cada detalle perdería mi propósito. En cambio elijo observar con calma, reconociendo que cada evento es parte del flujo del momento. Kenji asintió, aunque todavía no estaba seguro de comprender. Entonces te limitas a observar, preguntó intentando buscar más claridad. Así es, joven, la verdadera paz no es silenciar el ruido externo sino encontrar un lugar